Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Estas son las cifras oficiales de casos del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 2.788 casos, 57 muertes y 810 recuperaciones. El condado de Merced tiene 470 casos, 7 muertes y 309 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 250 casos con 4 muertes y 158 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 17 casos confirmados, 1 muerte y 15 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 2.798 casos confirmados, 98 muertes y 1.896 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1.831 casos con 8 muertes y 664 recuperaciones. Y en estos momentos, el condado de Fresno no cuenta con los requisitos estatales de reapertura. El porcentaje de pruebas positivas sigue pasando el 8%. El gobernador Gavin Newsom anunció el día de ayer que el condado está en la mira del estado y están en comunicación. El gobierno estatal, al igual que estarán recibiendo recursos necesarios adicionales. Autoridades del Departamento de Salud dicen que le han pedido al estado un centro nuevo para pruebas del coronavirus para poder llevar a cabo uno de los requisitos estatales de proporcionar 1.500 pruebas por día. That would really help us boost our testing capacity is if we had another high throughput site to a total of 3. And so that's one big ask that we have from the state. Funcionarios de salud dicen que a pesar de que el condado está en la lista, aún planean el seguir con el plan de reapertura, lo que permitirá que salones de uñas y otros negocios de cuidados personales abran el 26 de junio. El Departamento de Salud del Condado de Fresno está usando un nuevo programa estatal para educar su equipo de rastreo con mitad de los casos de COVID-19 registrados relacionados con el contagio de persona a persona. El Departamento de Salud inició su entrenamiento de 2 días en Fresno State. Esto ayudará a agregar nuevos miembros al equipo de rastreo mientras trabajan con otros grupos dentro y fuera del condado como distritos escolares, todo como manera de correctamente rastrear la propagación del virus. They will be kind of just jumping in and helping us do the contact tracing for all these new cases that are being diagnosed so that we can figure out who do we need to put into quarantine, who do we need to recommend to get tested in terms of their household or work-related contacts, and what's the source to see if we can track it back to a potential outbreak. De acuerdo al Departamento de Salud, en estos momentos cerca de 110 personas forman parte del equipo. Esta nueva clase ayudará a que reciban nuevos miembros. Y al norte del valle, el Departamento de Salud del Condado de Merced investiga un brote de COVID-19. Autoridades de salud informaron que 8 empleados de Houston Nut Company en Livingston han dado positivo al virus. La porción afectada del edificio ha sido cerrada y está siendo desinfectada. Funcionarios de salud recomendaron que todo empleado recibiera la prueba de COVID-19. Y en el área de Turlock, el distrito escolar está pidiendo que padres firmen exenciones para que su hijo o hija participen en actividades físicas. El documento dice que entienden los riesgos que existen al momento de estar expuestos a COVID-19. Algunos dicen que aún quieren que sus hijos tengan la oportunidad de jugar, mientras otros padres dicen sentirse consternados. I know that this virus is very real, but I just want life to be normal again. It's all this uncertainty that's going on that, yeah, we're just, I just couldn't sign a waiver and say, whatever happens, happens. El documento básicamente indica que la escuela no es responsable si el estudiante es contagiado con el virus. Entrenadores de deportes tendrán que seguir guías de seguridad que incluyen el practicar la distancia social, el revisar si estudiantes presentan síntomas y el no permitir que compartan equipo. Por su parte, la aerolínea United Airlines comenzará a colocar a pasajeros que se nieguen en usar una máscara en una lista negra. La nueva política comenzará este jueves y requiere que empleados le pidan a pasajeros el usar una máscara. Si se niegan en hacerlo, sus nombres posiblemente podrán ser agregados a una lista internacional cuando lleguen a su destino y después podrían enfrentar la posibilidad de que no puedan tomar un vuelo de United. Por un tiempo, la aerolínea American Airlines también anunció que iniciará una política similar.
Y en China, autoridades han implementado nuevamente restricciones para viajar en Beijing como manera de detener la propagación del coronavirus. Esta mañana China reportó 40 nuevos casos, 27 de ellos en el área de Beijing. Muchos de los casos reportados han sido conectados a un mercado de alimentos que por el momento ha sido cerrado. Autoridades creen que inspectores de salud contagiados con la enfermedad fueron los que contagiaron a otros con el virus. Por otro lado, esta mañana los Estados Unidos otorgó 100 ventiladores a India para ayudar con los esfuerzos en combatir la pandemia. El presidente Trump anunció el mes pasado que Washington estaría haciendo la donación. India ha visto cientos de contagios cada día y la capital no cuenta con las camillas necesarias en los hospitales para los pacientes. El embajador de los Estados Unidos fue el que entregó los nuevos ventiladores a India en una Cruz Roja Americana en Delhi. In the spirit of cooperation, the U.S. government, through the Agency for International Development, is pleased to provide the Indian people with a donation of 200 ventilators. And today we are pleased to hand over the first tranche of 100 ventilators. El embajador informó que cada máquina ayudará a médicos a proveer la asistencia necesaria. Ahora pasamos a Nueva Zelanda, en donde se registraron 2 nuevos casos de COVID-19. El país no había reportado ningún solo caso en 3 semanas y recientemente había estado celebrando la erradicación del virus. Funcionarios de salud dicen que los nuevos casos están relacionados con personas que viajaron al Reino Unido. Autoridades dicen que anticipan que se registrarán nuevos casos. El primer ministro recalcó que es importante el tener un sistema para prevenir la propagación del virus. Por su parte, personas en Merced muy pronto estarán recibiendo un regalo por parte de la ciudad. Cada hogar recibirá una carta con un código de $25 para usar en mercancía en negocios participantes. Miembros del Consejo de la Ciudad de Merced aprobaron el programa que ayudará a negocios locales que fueron afectados por la pandemia. Residentes estarán recibiendo la información sobre el programa en los siguientes 90 días. Y de ahora en adelante, las bibliotecas en el condado de Merced estarán ofreciendo sus servicios sin que personas tengan que abandonar su vehículo. Residentes pueden hacer sus pedidos por línea o llamar a las locaciones que aparecen en su pantalla para hacer una cita para recoger los artículos. Representantes le piden a personas el quedarse dentro de sus vehículos. Empleados colocarán los artículos dentro del maletero del auto. Las multas aún siguen suspendidas. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralRally.com y por la página de Facebook de KC24.